Hola a todos, buenos días familia. Aquí seguimos un día más para seguir compartiendo el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Mensaje que trata la Biblia, la palabra de Dios para el hombre. Y nos vamos a ir en esta ocasión al Evangelio de Jesús, según Marcos, narrado por el evangelista Marcos, capítulo 14, versículo 32, y dice así. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Qué interesante es esto. Jesús entristecido y angustiado. Y dice el versículo 34, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Imagínate el sufrimiento que estaba teniendo el Señor. Su alma estaba en tristeza hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Estamos repasando un poco los momentos previos a que Jesús fuera arrestado. Y aquí en este momento lo encontramos en el Monte de los Olivos, en un huerto llamado Getsemaní, que era su lugar habitual de oración. No te olvides de algo. Estos momentos son los últimos momentos de Jesús antes de ser arrestado para su crucifixión y su muerte. Él sabía todo lo que iba a suceder, porque para eso él había venido a la tierra, esto no le cogió de sorpresa. Y aquí en este huerto llamado Getsemaní es cuando verdaderamente empieza el Calvario, el sufrimiento. Algunos incluso llegan a decir que el gran sufrimiento del Señor no fue tanto en el Calvario, en ese camino, incluso en la cruz, sino que en este momento del Getsemaní es el más duro, porque es donde toma la decisión de ir o no ir a la cruz. Y esto nos afirman textos como por ejemplo el de Hebreos capítulo 5 versículo 7 que dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué bonito, ¿no? Fíjate, este texto nos enseña que Cristo clamó y lloró delante del único que podía librarle de la muerte, que era el Padre. La oración de Jesús en este momento duro de su vida fue simple. Él dijo, Padre, si puedes, haz que esta situación pase de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Mañana, si Dios me lo permite, vamos a aprender algo muy curioso sobre esta oración que Jesús hace al Padre aquí en el huerto de Getsemaní. Pero hoy quiero centrarme precisamente en este huerto, en el nombre Getsemaní. Fue en este lugar y en este momento que Jesús literalmente suda sangre. No es una metáfora, no es algo simbólico, sino que fue una realidad. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se conoce como hematodrosis, perdón los que entienden más que yo, al hecho de sudar sangre. Esto ocurre en casos de intenso estrés o grande agonía, que los vasos sanguíneos se contraen y se dilatan con tanta presión que pueden llegar a romperse, y al estar tan cerca de la piel hace el efecto pues como si fuera de sudor. Y esto es lo que nos está enseñando, es el intenso estrés, la intensa agonía que Jesús estaba expuesto en este momento. Pero quiero que pienses algo, no creas que Jesús estaba en agonía porque sabía que iba a sufrir físicamente a la hora de la cruz, porque no es así. Jesús agonizaba no por el dolor humano, sino por el dolor espiritual, por el desamparo de Dios. Por eso dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No encontramos a Jesús en ninguna parte quejándose del dolor físico, pero sí encontramos a Jesús clamando a Dios porque se sentía desamparado por Él. No te olvides que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así que Dios tuvo que desampararlo. Dios tuvo que apartar su mirada de Jesús porque Jesús cargó nuestros pecados. Y esto es lo que enseña, por ejemplo, textos como Isaías 59:2, que dice que nuestros pecados nos separan de Dios, crean un muro divisorio entre el hombre y Dios. A mí me resulta muy llamativo el significado de esta palabra Getsemaní, porque significa literalmente prensa de olivos. En este huerto había, y hay decenas de olivos, y allí prensan el aceite. El aceite en la Biblia siempre representa al Espíritu Santo.
Y la prensa, bueno, todos lo sabemos, es un lugar donde se aprieta, se estruja algo, en este caso la oliva. Así que podemos decir que el Espíritu de Jesús fue prensado, fue estrujado en este lugar. Sufrió intensa agonía. ¿Sabes qué nos enseña todo esto? Aparte de que Jesús se refugió en la oración en los momentos más difíciles, más duros de su vida. ¿Sabes qué nos enseña también? Nos está mostrando la verdadera cara del pecado. El pecado se presenta como algo bueno, como algo quizás beneficioso para nosotros, pero lo que no se nos muestra es la agonía que viene como consecuencia de pecar. La desgracia que se esconde detrás de cada pecado. El placer o el aparente beneficio que te puede dar un pecado no se puede ni comparar a la ruina tan grande que viene detrás del pecado. Viendo a Jesús en agonía, sudando sangre, solo y abandonado por sus propios discípulos, yo creo que es el puro reflejo de la consecuencia del pecado. Jesús murió para librarnos de la esclavitud que nos ata al pecado. Seamos sabios y apartémonos de todo aquello que nos lleva, como dice Pablo, cautivos a la ley del pecado. Y la mayor herramienta que tenemos ante el pecado es la oración. Para eso estamos hablando de ella en estos días. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Sí, es verdad que la oración te puede ayudar mucho cuando estás sufriendo consecuencias del pecado, pero también la oración prevé antes de que entres en ese lugar llamado tentación. Oremos todos los días, velemos, oremos para no entrar en tentación. Vamos a orar en esta mañana, vamos a comenzar el día de la mejor manera posible, aparte de con la palabra de Dios, que es orando. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Queremos comenzar esta mañana, Señor, velando y orando para que nos ayudes a no entrar en la tentación. Señor, reconocemos que somos débiles ante el pecado, Señor. Por eso te pedimos ayuda. Señor, velamos y oramos en esta mañana que nos ayudes. Ayúdanos a no ceder a la tentación y no entrar en el pecado, Señor. Gracias por tanto que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque a pesar del sufrimiento que tú tuviste, fuiste como un hombre, como un guerrero a esa cruz del Calvario a morir por amor a nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Y seguimos clamando, seguimos orando, Señor, por esta situación en Ucrania, que pongas tu mano, Dios mío, y restaures todo lo que se está rompiendo, Señor. Señor, que consueles a todas esas familias que están perdiendo gente, Señor, familiares, amigos o conocidos. Señor, pon tu mano. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.